Queridos amigos en la fe, cuarto domingo del tiempo de Pascua que celebramos y se llama también Domingo del Buen Pastor, porque este domingo se centra en la imagen de Jesús Pastor y se hace la oración por las vocaciones sacerdotales. Es la jornada universal de oración por las vocaciones. Paso a leerles el Evangelio, Juan capítulo 10, versículos 1 al 10. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A otro no lo seguirían porque huirían de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Jesús tomó de nuevo la palabra. En verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores, y las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por mí estará a salvo, entrará y saldrá y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. La primera reflexión, cada uno de nosotros, en base a lo que le ocupa y preocupa, evidentemente hace su propia lección y saca sus destellos de luz para su propia vida, para lo que está rezando, lo que le pasa, lo que le ocupa, le preocupa. Yo hago algunas sugerencias simplemente. Primero, centro la atención en quienes escuchan a Jesús. Dice, Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Y eso me hace pensar y valorar el necesario ejercicio de aquello que para nosotros es un don que debemos pedir siempre, y que es el discernimiento. El discernimiento como acto de la inteligencia, acto de la inteligencia que precede a nuestra voluntad, a nuestros actos libres. Un acto de la inteligencia que nos permite distinguir el bien del mal, lo correcto de lo incorrecto, lo justo de lo injusto. El discernimiento lo necesitamos para comprender lo que nos pasa, para entender lo que se nos dice. Entender lo que nos dice la existencia en las cosas que nos pasan. Entender también y comprender la palabra de Dios y sacar nuestras propias conclusiones. Jesús utiliza imágenes y figuras que son muy familiarizadas en el entorno, en el medio de sustento, en la época de Jesús mismo. Son palabras con símbolos muy asequibles, muy cercanos y muy próximos. Y justamente el don de discernimiento es el que nos hace a nosotros distinguir aquel que entra, ¿no es cierto? No, dice el Evangelio, que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado. Ese es un ladrón y un salteador. Y justamente ahí en el discernimiento nosotros estamos llamados a distinguir aquellos que falsos pastores, malos pastores, que muchas veces pueden ser nuestros propios sentimientos, nuestras propias motivaciones también, que nos llevan justamente a equivocarnos, a confundirnos. Es por eso que normalmente el mal espíritu no entra a la luz del día, porque no puede dar explicaciones, porque no es justo, no es legal,
no es moral, no es ético lo que está haciendo. Por eso necesita buscar subterfugios. Y es ahí donde nosotros tenemos que saber distinguir. Jesús entra por la puerta. Él es la puerta. En cambio, el ladrón, el salteador, entra por otro lado. Por donde a nosotros nos entra todas las malas inspiraciones que puede ser para nosotros malos pastores en nuestra conciencia. Dice el Evangelio que el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, el cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz, las llama por su nombre a cada una de las ovejas y las saca afuera. Este pasaje del Evangelio nos hace pensar en ese buen pastor que nos mira, que se compadece de nosotros, que nos ama, que nos da una vocación, esto es, nos llama, nos convoca, nos hace parte de su cuerpo, nos pastorea, camina con nosotros, soporta nuestras fragilidades, nuestras dudas, su presencia nos da consuelo, es una presencia que nos da paz, que purifica nuestro ánimo, que lo convierte en alegría evangélica. Es una presencia, un pastoreo que nos invita a formar parte, que nos invita a romper nuestro egoísmo, nuestro afán de protagonismos exacerbados, el narcisismo, ¿no es cierto?, que autorreferente, que cierra nuestras motivaciones en las búsquedas de nosotros mismos y que convierte a los demás en cautivos de nuestro egoísmo. Nos invita a caminar juntos. Ese es el buen pastor. En el Evangelio dice cómo las ovejas reconocen su voz y son conducidas por él y se dejan conducir. Esto me hace recordar dos anécdotas. Una vivencia concreta de haber visitado parientes en el campo, parientes míos, y haber pasado días en el campo y haber compartido con un primo mío ir a abrir el corral de las ovejas, abrir la tranquera y cómo las ovejas siguen, se dejan conducir y van en grupo, en manada. Se dejan llevar y reconocen la voz. Y es hermoso, ¿no? Es una fotografía que nos da en este caso el recuerdo, la imaginación muy bonita y que representa esa presencia de Jesús en nuestras vidas. Y también me hace pensar y recordar un adjutor mío en el liceo donde estudié, donde después de haber hecho nosotros una excursión, nos habló en base a ciertas cosas que eran para corregir, por ejemplo, que algunos nos cortábamos solos, algunos nos cortábamos en el grupito reducido de donde más y mejor nos entendíamos y olvidábamos el conjunto y poníamos en riesgo aquello que era una excursión para disfrutar juntos de un paisaje natural, ¿no? Y él nos decía justamente eso, que somos una comunidad, nos decía, y no un grupito, no un conjunto de grupitos cerrados con fines propios. Y nos decía cómo todos somos valiosos en una actividad como puede ser una excursión. Entonces nos decía, hay algunos que caminan más rápido y entonces mueven un poquito un poco el aletargamiento de algunos que quedan como rezagados, los mueve un poco y bueno, y son útiles y son importantes. Pero también están los que se quedan más atrás y le hacen bajar un cambio a los que se aceleran un poco, ¿no? Y entonces cómo unos y otros contribuyen a una comunidad, ¿no? Los que van más adelantados y también los que quizás van más despacio, pero nos invita a bajar un cambio, ¿no?
Jesús camina con nosotros en el medio, adelante y en el fondo, como reflexiona el Papa Francisco. Y también en el medio muchas veces para escuchar, como con los discípulos de Maús, que Jesús empieza a caminar entre ellos y al escucharlos les pregunta de qué discutían en el camino. También Jesús, como buen pastor, camina entre nosotros. Y hoy nos pregunta a nosotros individualmente y grupalmente de qué discutimos en el camino. Es parte de su pastoreo. Es por eso que en este Evangelio de este domingo de Buen Pastor le pedimos a Jesús que camine entre nosotros, que acompañe el caminar de aquellos que van más adelantados, que sirven para empujar a todo el conjunto, que acompañe el caminar de quienes van más atrás, porque también sirve para que aquellos que van más acelerados a bajar un cambio y a recordar que vamos en comunidad, que no es un conjunto de grupitos, una comunidad, sino que hay intereses comunes enriquecidos con las particularidades de los grupos, pero donde todos formamos parte. Y Jesús que camina entre nosotros también para preguntarnos y llamarnos al discernimiento de qué discutimos en el camino, de qué hablamos, qué nos preocupa, cómo nos integramos. En este domingo del Buen Pastor vamos a rezar por el aumento en la Jornada Universal de Oración por las Vocaciones y vamos a rezar por el aumento de las vocaciones para toda la Iglesia, para nuestra diócesis y especialmente para aquellos clérigos, sacerdotes que están comprometidos por situaciones de salud, situaciones familiares, personales, para que sientan el consuelo de Jesús, gran pastor de las almas. También pedimos por los seminaristas, para que sean dóciles a la palabra del Señor y que encuentren en ella un modelo, un ejemplo de pastoreo y de inspiración y de ánimo. Y vamos a dar gracias por el don del llamado, ya que todos desde el día de nuestro bautismo, que fuimos bautizados pronunciándonos nuestro propio nombre y llamados a formar parte de un pueblo como hijos y como hermanos, recordemos que somos parte de ese pueblo con derechos y con obligaciones. Y entre esas derechos, obligaciones, derechos, deberes es el de formar parte del pastoreo de la Iglesia, integrándonos, compartiendo nuestros carismas y nuestros talentos y siendo parte de esta aventura hermosa a la que Jesús nos llama de hacer nuevos y mejores y más hermanos unos de otros. Que así sea. El Señor es mi